Hemos estado ministrando acerca de lo que es en el sacerdocio, amén, pero nos hemos detenido en este tema de la vestidura sacerdotal, amén, y en esta oportunidad vamos a continuar, mejor dicho, hablando acerca de lo que es la túnica bordada. Voy a avanzar, mis amados hermanos, les voy a colocar nada más las bases bíblicas para poder avanzar al punto que nos corresponde en esta oportunidad. Éxodo 28:4 nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales, mis amados hermanos, y dentro de las vestiduras sacerdotales está el pectoral, el efod, el manto, y ahorita estamos aún en la túnica bordada, por el hecho, mis amados hermanos, de que la túnica bordada nos habla acerca de lo que es la cobertura, y está vinculada a la cobertura de nuestro corazón, amén. Y pues la Biblia dice, ustedes y yo lo hemos estado viendo en el libro de Mateo capítulo 15 versículos 19 al 20, Marcos capítulo 7 versículo 20 al 23, nos habla de 13 cosas, mis amados hermanos, que hay en el corazón, así lo dice la Biblia, y es por eso que nos hemos detenido bastante en este punto de la túnica bordada, para que en esas cosas, mis amados hermanos, que hay en nuestros corazones, pues no se manifiesten de tal forma que vengan a degradar nuestra vida espiritual, nuestra vida en el alma y aún nuestra vida física, mis amados hermanos. Entonces solo vamos a mencionar lo que dice Marcos capítulo 7 versículo 20 al 23, dice la palabra del Señor. Pero decía, de lo que del hombre sale, dice, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, aquí menciona 13 cosas, pero hay una en particular que no la menciona, y por eso yo les decía lo que dice Mateo capítulo 15, 19 al 20 también, que es la que vamos a ver el día de hoy. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de los falsos testimonios, que sí lo menciona Mateo capítulo 15 versículo 19, pero Marcos no lo menciona, amén. Pero básicamente, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que son 13 códigos, por así decirlo, así nos los ha enseñado, amén, los cuales pues ministran el corazón, mis amados hermanos. Y ya hablamos de los malos pensamientos, amén. Ya hablamos también de los homicidios. Voy avanzando acá en la presentación. Ya hablamos de los adulterios. Ya hablamos también de las fornicaciones. Hablamos hace 15 días acerca de los robos. Y con la ayuda del Señor, el día de hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, de los falsos testimonios. Amén. Repito, vamos a hablar de los falsos testimonios. Que bien, al igual que todos los puntos que ya mencionamos, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que en cada punto, cada código que la Biblia muestra en el libro de Marcos, quizá ustedes y yo corremos en el riesgo, ¿verdad? O tenemos el pensamiento, valga la redundancia, de pensar de que ese punto en particular yo no lo tengo. Por ejemplo, cuando hablamos del adulterio, ¿verdad? Cuando hablamos de cada uno de los que hemos hablado, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos pensar, no, a mí eso no me estorba. Mas, sin embargo, a la luz de la palabra hemos ido dando cuenta de que cada uno de los puntos o de los códigos, como lo estamos mencionando, que menciona el libro de Marcos, estamos propensos, mis amados hermanos, a cometerlos o a tenerlos, porque aunque vamos a mencionar una vez más el adulterio, ¿verdad? Aunque algunos no estén casados, se entiende que si no están casados, pues lógicamente esto no está propenso, el adulterio, a afectarlos porque no están casados. Mas sin embargo, la Biblia claramente nos dice ahí
que esos 13 códigos, mis amados hermanos, salen de el corazón. Y cuando nos escudriñamos y lo vemos, y no hace falta tener mayor conocimiento, todos ustedes y yo sabemos que tenemos corazón. Y la Biblia claramente dice que esos códigos están ahí en el corazón. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque vamos a hablar de los falsos testimonios. Y la mayoría de nosotros podemos quizá pensar, quizá no, ¿verdad? Pero es lo que a mí se me ocurre ahorita, de un falso testimonio. Es como, por ejemplo, cuando alguien está siendo acusado, ¿verdad?, en alguna corte, y sabemos que básicamente se necesita para que haya un juicio, ¿verdad?, lo que es el juez, lo que es el jurado, lógicamente la parte que está demandando, ¿verdad?, y la parte del acusador, como también de la defensa. Por lo menos ahí mencionamos 5 diferentes grupos que dentro de un juicio son necesarios que estén, porque imagínense, si no está el juez, ¿quién va a dictaminar sentencias? Si no está un jurado, y así sucesivamente. Entonces ahí nos damos cuenta de que cuando la gente sube al estrado, ¿verdad?, y hasta la fecha así es, sorprendentemente, mis amados hermanos, en las mismas leyes terrenales, como juramentan a aquellos que van a subir a dar su testimonio, los juramentan con la Biblia. Hacen que pongan su mano sobre una Biblia, mis amados hermanos, y ellos dicen ahí, ¿verdad?, jura decir la verdad y solamente la verdad, y todo lo que diga puede ser usado en su contra, y la persona dice, lo juro, y se sube al estrado y comienza su testimonio, ¿verdad? Y si ese testimonio, que es la que la persona da, se encuentra que es un falso testimonio, es sorprendente, mis amados hermanos, que según las leyes terrenales, esto puede conllevar a la cárcel, esto puede conllevar a una prisión. Entonces les pongo este ejemplo porque quizá, como se lo dije al principio antes de poner el ejemplo, sea la idea que todos tenemos, ¿verdad?, de alguien que se sube a un estrado ante un juez, un jurado, a dar un falso testimonio. Y yo creo que desde ese punto de vista, si el testimonio que está compartiendo es falso, pues es mentira, ¿verdad? Amén. Miren, solo voy a hacer un pequeño paréntesis. No sé si me logran ver bien ahí, mis amados hermanos, pero si por momentos ven que tengo los ojos cerrados, no van a pensar que estoy durmiéndome, ¿verdad? Es que tengo aquí 2 teléfonos y la tablet aquí enfrente mía, más la luz, y lamentablemente pues los ojos me están molestando mucho por lo que es la luz. Entonces si miran que tengo los ojos cerrados, se los aclaro, no van a pensar que me estoy durmiendo, sino pues los cierro para poder medio descansarlos un poquito. Amén. Bueno, entonces espero estarme dando a entender desde el principio, mis amados hermanos, que un falso testimonio tiene que ver con lo que es una mentira, amén, con una verdad a medias, con un ejemplo que poníamos hace algún tiempo en la iglesia, donde alguien decía que omitir no es mentir, mas sin embargo poníamos un ejemplo en donde si alguien va a decir una verdad, pero hay parte del testimonio que omite, puede ser encontrado como mentiroso, como falso, porque la Biblia nos muestra claramente que Cristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Amén. También dice que la única forma, bíblicamente hablando, ¿verdad?, de ser verdaderamente libres es conociendo la verdad. Amén. Y la verdad nos hará libres. Y la misma Biblia dice, ya se los acabo de decir, que Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. Y Él mismo dice, si el Hijo libertare, seréis, dice, ojo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Démonos cuenta, 2 palabras, libertare y libres, que aunque tienen que ver con la libertad, pero no hablan de lo mismo, mis amados hermanos. Pero no vamos a mencionar eso en este momento, sino vamos a hablar de los falsos testimonios. Que vuelvo a la carga con esto. Un falso testimonio puede ser contado cuando uno está hablando y está diciendo mentiras. Amén. Pero ahora bien, yo quiero centrarme en esto. Déjenme ver, es que esta cita no la tengo dentro de la presentación.
Y quiero pedirles, si tienen sus Biblias ahí a la mano, que me acompañen al libro de Apocalipsis. Quiero empezar con esta cita, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta a la luz de la palabra, lógicamente, ¿verdad? No según mis ideas, ni mucho menos. El poder, mis amados hermanos, que tiene un verdadero testimonio. Amén. Y también nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra. También vamos a decirlo así, solo que del lado de las tinieblas o del lado negativo, el poder que también tiene un falso testimonio. Amén. Vean pues, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 12, 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escuchen esto. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, dice, ha sido arrojado. Ahí dice el versículo 12 que fue arrojado, bueno, sigamos leyendo en orden mejor, dice: ellos, dicen, lo vencieron. ¿A quién se venció? Al enemigo, ¿verdad? Quien nos acusaba día y noche, ojo, quien nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Escuchen esto, por favor. Y por la palabra de su testimonio. Y por la palabra de su testimonio. Algunas otras versiones dicen, y porque lo vencieron por la palabra y por el testimonio. O sea, no es lo mismo que diga acá por la palabra del testimonio de ellos, a que diga que lo vencieron por la palabra y por su testimonio. Amén. Pero sigue diciendo acá. Entonces espero estarme dando a entender, porque esto es muy importante para mí, este punto, mis amados hermanos. Dice acá, y por la palabra del testimonio de ellos, y no, dice, amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Veamos. ¿Quiénes son estos, mis amados hermanos? La Biblia habla, escuchen bien por favor, de que estamos por entrar a un periodo, mis amados hermanos, llamado la tribulación, y luego vendrá la gran tribulación. Amén. El tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, este tiempo en el que aún estamos acá en la tierra, se le conoce como los dolores de parto. Amén. Ya los dolores de parto, mis amados hermanos, ya están. ¿Qué nos muestra esto? De que está a punto de ser dada a luz la iglesia que se va arrebatada. Amén. Entonces ahorita estamos viviendo los dolores de parto. Y sobre todo las hermanas, ¿verdad? Perdón. Saben que cuando ya los dolores de parto son continuos, y yo creo que hasta no solamente las hermanas, sino ya nosotros los varones detectamos ya de que el bebé está por nacer. Amén. Entonces, después de estos dolores de parto que estamos viviendo, repito, viene el alumbramiento. Vean qué figura más hermosa, cómo Dios pone todo, lo ordena en figuras, mis amados hermanos. Y cuando sea el alumbramiento, viene entonces lo que es el arrebatamiento. Nace, es lo que dice acá el mismo Apocalipsis capítulo 12, que el dragón está esperando que nazca un niño, pero le nace un hombre. Amén. Entonces estamos en esto, de que una vez la iglesia se va, o sea, viene el tiempo del alumbramiento, ¿verdad? Entonces empieza un periodo de 7 años, pero ese periodo de 7 años está dividido en 2 partes, amén, en donde son 3 años y medio de tribulación, en donde es la manifestación del anticristo. Esto está vinculado a lo que hablábamos el día de ayer. ¿Qué día fue?
lunes en la iglesia de la abominación. El libro de Daniel habla de la abominación desoladora. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Cuando el anticristo, mis amados hermanos, se siente en el templo de Jerusalén y empiece a hacer cosas que en el templo y en el altar no son apropiadas. Entonces, esto está vinculado con esto, 3 años y medio, en donde el anticristo va a hacer y va a deshacer con todos aquellos cristianos, mis amados hermanos, pero que lamentablemente se quedaron, no dieron la talla, fueron hallados faltos de peso, fueron hallados, mis amados hermanos, con muchas cosas que les hicieron falta y como consecuencia no dieron la talla para poder ser novia e irse arrebatados. Entonces algunos se quedan, mis amados hermanos, otros son devueltos del tribunal de Cristo a las tinieblas de afuera, porque recuérdense que la Biblia habla de que hubo un rey que pues mandó a llamar a los convidados, ¿verdad?, a las bodas, y adentro de las bodas se encontró uno que no estaba vestido apropiadamente para las bodas. Y el rey, el señor de la boda, se da cuenta y le dicen, vayan y lo echan a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera son este periodo tribulacionario, amén, de 3 años y medio. Entonces luego vienen estos, mis amados hermanos, que la Biblia describe acá, y también no recuerdo el otro pasaje, quizá pueda estar aquí mismo en Apocalipsis capítulo 12, si no está acá, porque les digo, no recuerdo en dónde está. Lo que sí sé es que está en Apocalipsis, en donde le pregunta, el apóstol Juan pregunta, ¿y estos quiénes son? Y dice ahí, estos son los que vienen de lavar sus vestiduras en la tribulación. Entonces, ¿quiénes son estos, mis amados hermanos, que dicen acá que lo vencieron, amén, con la palabra y con su testimonio? Esto es un grupo, mis amados hermanos, que bien se le podría llamar lo que es el rebusco, ¿verdad? Que en este grupo, mis amados hermanos, sube en los 3 años y medio de tribulación. ¿Por qué? Porque en medio de todo por su palabra, en medio de todo por su testimonio, pero no es el testimonio de lo que ellos dicen, sino el testimonio de la forma en la que ellos viven, hace que sean salvados, aún repito, como rebusco, y en el periodo de 3 años y medio, ellos ascienden. ¿Por qué? Porque están siendo rescatados de la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Ahí viene lo que la Biblia muestra, el derramamiento de las 7 copas, que ya no es la ira del anticristo contra los cristianos que se quedaron, sino es la ira de Dios contra todos aquellos que adoraron y le rindieron culto a la bestia. Amén. Entonces este es este grupo, mis amados hermanos, que en medio de todo, repito, algo les faltó para no ser arrebatados, mis amados hermanos, pero en medio de todo hay algo muy poderoso, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que por la palabra y por, mis amados hermanos, el testimonio, es que ellos fueron levantados, es que ellos fueron sacados, mis amados hermanos, de sufrir la gran tribulación. Que la gran tribulación, que es la ira de Dios en contra del anticristo y de todos aquellos que dice la Biblia claramente que adoraron a la bestia. ¿Y por qué adoraron a la bestia, mis amados hermanos? Porque es lo que hablábamos el día de ayer en el culto. Porque por cuanto no se rindieron delante de Dios, por cuanto no quisieron reconocer a Dios como su Dios, entonces Dios los entregó a pasiones desordenadas. Dios los entregó a mentes reprobadas y depravadas. Por eso es que no pudieron reconocer a Dios como su Dios. Les quiero empezar con esta cita, leyéndoles esta cita. Luego dice, escuchen lo que dice el versículo 11. Ellos, dice, lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, el testimonio de ellos, y no amaron, dice, sus vidas, llegando a sufrir la muerte. Ahí está lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué fue que mis amados hermanos, ellos no van a pasar la gran tribulación? Porque menospreciaron sus vidas, aún les quitaron la vida
pero no negaron a Cristo. ¿Y por qué les quitaron la vida? Por el testimonio. Recordemos que, mis amados hermanos, cuando alguien es cristiano, cuando alguien sigue al Señor, se echa de ver. O sea, no hace falta que abra la boca para que diga, yo soy cristiano. Las acciones lo delatan, la forma de hablar lo delata, la forma de caminar, la forma de vestir, aunque no lo crean, hasta la forma de oler, la forma en la que la persona huele, mis amados hermanos, lo delata. Si no, recordemos que cuando el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Antes de que, según el discípulo que lo diga, uno dice antes que cante el gallo, otro dice antes que el gallo cante 2 veces, me habrán negado 3. La Biblia dice ahí que a Pedro lo descubrieron, tú eres uno de ellos. Y dice, no, bien, si tú caminabas con ellos, tú andabas con ellos. No, si hablas como ellos, le dicen. Y al final lo negó. Entonces el testimonio de Pedro, aunque Pedro estaba negándolo, imagínense, no es un testimonio, un falso testimonio de palabra, sino es un falso testimonio de vida. Y eso es lo que yo me quiero centrar en este punto que estamos hablando, mis amados hermanos. Porque aunque Pedro dio un falso testimonio con su palabra diciendo, no, yo no lo conozco, no sé quién es, y termina maldiciendo, aunque dio un falso testimonio de palabra, de hecho tenía un verdadero testimonio. Y la gente no le creyó, miren qué tremendo eso, hermano. No le creyó al falso testimonio que él hablaba, sino le creyó por la forma en la que él vivía. ¿Y qué dirá la gente de nosotros, mis amados hermanos? ¿Será que la gente nos creerá por el testimonio, entiendas, el estilo de vida que nosotros llevamos? ¿Le creerá a las palabras que hablamos? ¿No le creerá ni a lo que hablamos, ni a cómo vivimos? ¿Nos creerá lo que hablamos, pero no lo que vivimos? ¿Nos creerá lo que vivimos y no lo que hablamos? Ahí sí que solo el Señor, mis amados hermanos, y algo que les digo, en medio de todo este proceso llamado evangelio, con todo respeto lo voy a decir, pero al final es una palabra correcta, ¿verdad? Que suene algo pesada, pues no es mi culpa, ¿verdad? Porque yo no fui el que la metió ahí dentro de la Real Academia Española, pero muchas veces, mis amados hermanos, la mayoría de cristianos, incluidos nosotros, somos muy hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué? O esta es otra pregunta que está escrita en la Biblia. ¿Por qué, mis amados hermanos, cuando los fariseos contratan, y todos los que querían matar a Jesús, dice la Biblia que contrataron hombres para que dijeran falso testimonio? ¿Por qué la gente dudaba? ¿Por qué el mismo Pilato dudaba de si Jesús era verdadero o no era verdadero? Porque la Biblia dice que los testimonios que estos hombres daban, los que habían contratado, dice que no concordaban. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. ¿Por qué? Porque era un falso testimonio. Entonces nadie les iba a creer. Mas sin embargo, mis amados hermanos, cuando algo es verdadero, cuando un testimonio, ojo, espero me haya dado a entender ya con esto, estamos hablando y centrándonos por lo menos en dos tipos de testimonio. El testimonio que hablamos, pero el testimonio que es nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Y aquí es lo que les estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 12, mis amados hermanos, de que hay 2 tipos de testimonio: el testimonio de la palabra y el testimonio de su vida. Amén. Y por eso les decía al principio, es la importancia de entender el poder, mi amado hermano, que tiene el testimonio. Ya sea, con todo respeto, que si ustedes y yo damos un mal testimonio, ese mal testimonio tiene poder. Ya sea que demos un buen testimonio, ese buen testimonio tiene poder. ¿Cuál es la diferencia entre un buen y un mal testimonio? De que escrito está acá, ¿verdad? De que el buen testimonio, sea de palabra o un buen testimonio en estilo de vida, hace que se pueda vencer. Escuchen bien, esto es lo que estamos leyendo. Al mismo diablo, mis amados hermanos, se puede vencer con un buen testimonio. ¿Y por qué? Porque la misma Biblia dice acá, y no amaron sus vidas, llegando, dice, déjenme acá, permítanme, llegando hasta sufrir la muerte.
El día de ayer, mis amados hermanos, el Señor nos dio dos profecías, ¿verdad? En el culto, pero hubo una que el Señor me usó, y como yo les decía a los hermanos, no significa que porque a mí me haya usado sea la profecía más importante, no, pero me recuerdo de una parte de la profecía que decía, mis amados hermanos, que nosotros, el yo de cada uno de nosotros, era necesario que nos hiciéramos a un lado. Amén. ¿Por qué? Porque pues, ustedes y yo pensamos, estoy parafraseando la profecía, de que todo se trata de nosotros, o todo es por mí, o todo es en contra mía. Y el Señor decía, quítate, hazte a un lado, deja que yo vaya al frente. Entonces vas a poder conocer el corazón de un ministro y sabrás por qué morí. Y por eso, mi amado hermano, es que muchas veces no logramos entender como hijos, no logramos entender las acciones de nuestros padres. Como ovejas no logramos entender el por qué los pastores ponen ciertas restricciones. Y por eso no logramos entender el corazón de un ministro, y por eso no logramos entender por qué fue que murió Cristo. La Biblia nos muestra, mi amado hermano, y como consecuencia del mal testimonio, la sangre de Cristo, mis amados hermanos, no fue hecha para ser pisoteada, pero muchos dejan inoperante el poder de la sangre de Cristo por su mal testimonio. Amén. ¿Qué es lo que la Biblia dice en relación a nosotros? Cuando digo nosotros, me refiero a gente, por ejemplo, vamos a mencionar esto, de 30 años para arriba. Porque la Biblia muestra que el sacerdocio se empezaba a ejercer a los 30 años. Entonces, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a gente de 30 años para arriba, aunque la Biblia pone una edad estipulada. Dice ahí que las viudas mayores de 60 que se dediquen a ser ejemplo, dice, para las jóvenes. Pero yo pongo, por lo que estamos hablando del sacerdocio, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Hay una versión que dice, mis amados hermanos, cuida tus estados de ánimo, porque haciendo esto te salvarás, y de la doctrina que predica, ¿verdad? Porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyen, dice. Entonces, mis amados hermanos, por eso pongo este punto, ¿verdad? De edad de 30 años para arriba. Nuestro trabajo, mis amados hermanos, si tenemos más de 30 años, debería de ser un buen ejemplo para los jóvenes, no andarlos jalando ni motivando a que hagan lo mismo, mis amados hermanos, que nosotros que ya estamos viejos comparado con los de 30 para abajo. Hemos hecho. Si a la edad que tenemos no nos ha ido tan bien, entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, y enseñarles a los jóvenes a cómo se hacen las cosas, ya sea con palabras o, como lo estamos hablando, con el testimonio, porque esto es lo otro que hay en el corazón, mis amados hermanos, de los seres humanos, que es el falso testimonio. Y como empecé diciéndolo, jurídicamente, mis amados hermanos, un testimonio dice que es una actividad delictiva, un falso testimonio es una actividad delictiva. O sea, en otras palabras, todo aquel que no tiene un verdadero testimonio ante la ley y ante los ojos de Dios, que también es ley, es un delincuente. Entonces ahí es donde ustedes y yo nos damos cuenta, mis amados hermanos, de lo que les dije, ¿verdad? Al principio. Es que ustedes y yo pensamos, no, yo falso testimonio, yo ni con la gente hablo, yo solo en mi casa me mantengo, de mi casa a la iglesia, de la iglesia, qué sé yo, si van a dejar a sus hijos al colegio o al trabajo, y ni con la gente hablo. Pero muchas veces no hace falta hablar para dar un mal testimonio. Simple y sencillamente, con la forma en la que actuamos, demostramos, mis amados hermanos, aunque nuestra inteligencia, nuestra mente diga, no, si yo estoy bien, pero con la forma de hablar, mis amados hermanos, con la forma de conducirnos, demostramos que somos falsos. Y perdónenme que se lo diga así, pero la verdad es que ninguno de nosotros, creo yo, nos atreveríamos a decir que tenemos un testimonio impoluto. En más de alguna oportunidad yo he preguntado, ¿a cuántos de ustedes les gustaría decir las palabras que dijo Ezequías al Señor cuando el Señor le manda a decir, ordena tu casa porque ciertamente esta noche morirás? La Biblia dice que
Ezequías se puso a orar, mi amado hermano, y le dijo a Dios: tú sabes que con corazón íntegro he andado delante de ti. Yo no sé ustedes, pero les hablo por mí. Yo no me atrevería a decirle eso al Señor. Tú sabes que todos los años de mi vida he andado con corazón íntegro delante de ti, porque para empezar es mentira. Estoy hablando por mí. Si alguno de ustedes se atreve a decir ese tipo de palabras, lo felicito, mi amado hermano, y lo invito a que me enseñe para ver cómo es que lo hicieron. Amén. Pero démonos cuenta entonces que bíblicamente hablando, el falso testimonio por un estilo de vida o por palabra es un delito. Y mis amados hermanos, todo delincuente, lamentablemente para ellos, no es que yo me llene de orgullo o crea que es correcto, pero por eso le digo, lamentablemente todo delincuente, mis amados hermanos, merece pagar. ¿Y cómo es que pagan? Miren, perdón, man. Perdón. Ahorita que fuimos a El Salvador, nos pusimos a platicar con algunos ahí y nos decían que la delincuencia en El Salvador ha menguado hasta en un 80%. ¿Por qué? Porque así dicen que está todo esto. Aquí no andan, bueno, aquí no, allá no andan averiguando si eso no es, sino simple y sencillamente con que miren a alguien con más de un tatuaje, varios tatuajes, a la cárcel. Es que lógicamente, mis amados hermanos, ustedes y yo vemos a una persona con varios tatuajes y definitivamente yo no creo que quepa en la cabeza, él es un buen cristiano, solo con ver los tatuajes, aunque sea una persona cristiana, genuina, que se haya hecho sus tatuajes antes de Cristo, pero solo con verlo, yo creo que a ninguno de nosotros, solo con ver su testimonio físicamente, se nos pasaría por la cabeza, es cristiano. ¿Cómo nos daríamos cuenta que es cristiano? Lógicamente, al hablar con él, ¿verdad? Yo he conocido gente, mis amados hermanos, que antes de Cristo fueron delincuentes y se tatuaron, pero cuando uno habla con ellos se siente el cambio que Dios ha hecho en ellos, y la mayoría, les digo, de este tipo de gente que tuvieron este tipo de problemas son evangelistas. ¿Por qué son evangelistas? Porque ellos saben qué fue lo que vivieron y saben, han vivido de los dos lados, ¿verdad? Del lado del mundo, del lado de Cristo, y definitivamente ahora quieren que los que vivieron con ellos del lado del mundo estén del lado del Señor. ¿Saben qué es lo tremendo de esto que les estoy diciendo, mis amados hermanos? Que un falso testimonio, tanto bíblicamente como según la ley de esta tierra, es un delito, de que todo aquel, mi amado hermano, que vive un falso testimonio, merece la cárcel. Y es ahí en donde ustedes y yo podemos llegar a entender por qué. Miren, en estos días también en la iglesia, la pastora daba una profecía, y esa profecía decía: porque estás estancado en la tentación. Estás estancado en la tentación. Pues les menciono esto, ¿por qué? Porque de alguna forma, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber que si en algo no estamos dando buen testimonio, esto nos va a llevar, aunque ustedes y yo no lo creamos, aunque renunciemos, reprendamos, pataleemos, hagamos lo que hagamos, mis amados hermanos, nos puede llevar a estar propensos para caer en cárceles. Y aquí es donde ustedes y yo pensamos: pero ¿por qué si yo me congrego? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué si hago lo otro? ¿Por qué me cuesta, por ejemplo, dejar de mentir si yo amo al Señor? Por esto mismo, mi amado hermano, porque no tenemos un buen testimonio, porque muy pocas personas conozco yo en realidad que busquen guardar su testimonio. La mayoría de personas solo actúan porque sí, actúan como dice ese dicho, hablan solo porque tienen lengua, mis amados hermanos, porque tienen boca, no porque piensen, porque analicen en realidad qué van a producir con lo que van a hablar, qué van a ocasionar
sus actos, mis amados hermanos, y luego piensan que con pedir un simple perdón ya se acabó todo. Gloria a Dios, si por lo menos piden perdón y cambian y se apartan y se arrepienten, pero el perdón no solucionó todo en el corazón que se hirió. Las heridas siempre quedan, mis amados hermanos. Pero ¿a dónde voy con esto? Ya se lo dije, pero se lo repito. Esta es una de las razones por las cuales como cristianos no podemos vivir el evangelio a plenitud. ¿Por qué? Por el falso testimonio. Por eso es que nos cuesta, mis amados. Yo les puse un ejemplo de la mentira. Pero pensemos que tengo un problema con los ojos, no por la luz, ¿verdad? Sino por lo que mis ojos ven. Pero si yo voy a la iglesia, pero solamente termine el discipulado ahorita y de una vez me voy a conectar a otro chat, me voy a quedar viendo otras cosas. Ahí está, mi amado. ¿Por qué no podemos vencer eso? Por un falso testimonio. Y el falso testimonio nos demuestra la Biblia como la ley terrenal que merece cárcel. Entonces mucha gente por falso testimonio ni cuenta se ha dado que vive en cárceles, mis amados hermanos. Y si uno quiere sacarlos de ahí, se enojan. Si uno les dice una verdad, se enojan, se molestan. Ahí demuestran claramente que aún siguen encarcelados. Y qué tremendo, mis amados hermanos. En alguna oportunidad yo... Tal vez alguien la vio, tal vez alguien se recuerda, pero coloqué una foto, una imagen en mi estado de WhatsApp, en donde había un hombre que estaba preso y le abrió un gran agujero a la pared, en donde cabía, ¿verdad? Pero lo único que hizo fue, una vez ya estaba abierto el agujero, puso un aparato de aire acondicionado y se acostó. Entonces decía ahí, tenía una leyenda que decía: muchos no quieren salir de la cárcel, lo único que quieren es una cárcel más cómoda. Y como decían los Tigres del Norte, mis amados hermanos, que aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. ¡Ajúa! Van a decir ustedes ahí. Entonces, yo espero estarme dando a entender, pero les hablo claro. Esa es la razón, mis amados hermanos, por la que lamentablemente como cristianos no pasamos del mismo tipo de cristiano toda la vida. Uno de estos días preguntaba yo en la iglesia cuántos tienen 1, 2, 3, 4 tantos años de evangelio, de haberle abierto su corazón al Señor, y la mayoría tienen más de 2 años de haberle abierto su corazón al Señor, pero no pasan del mismo lugar, mis amados hermanos. Algunos no tienen 2 años, algunos nacieron en cunas cristianas, como lo dicen, pero siguen enfrentando los mismos problemas, quizá de cuando eran solteros, quizá de cuando no eran ni padres, ahora están casados, tienen hijos y los mismos problemas aún. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, muy pocas personas, repito, se encargan de cuidar su testimonio. Hacen cosas que, según su parecer, están bien, pero no son correctas, mis amados hermanos. No son correctas. La gente, según uno, la gente no nos conoce. Y miren, yo no sé cómo le hace la gente, mis amados hermanos. Pero en donde quiera hay gente que a uno lo conoce. Yo les dije en alguna oportunidad, miren, es que esto es lo que a veces a uno como padre o como pastor lo deja pensando: en realidad, ¿será que esta gente entiende, no entiende o qué les pasa? Les dije: hermanos, por favor, les dije en la iglesia, en un culto, cuídense. El día de hoy les dije, a como está la tecnología, en cualquier lugar los van a grabar. En cualquier lugar los van a agarrar haciendo cosas malas. Cuídense. Creo que más me tardé yo en decirles eso, así como se los digo, al otro día: pastor, pastora, mire, mandándonos, mis amados hermanos, cosas de algunos de ustedes mismos haciendo las cosas malas. Y yo se los acababa de decir. Entonces, saben, con todo respeto, pero lo que les voy a decir es Biblia, hermano. Dice la Biblia, mis amados hermanos, y esto es bien delicado, fíjense lo que les voy a decir, porque la Biblia habla de Babilonia. Y Babilonia abarca ¿cómo podría decirles? Babilonia más que ay Dios mío, es un sistema, o sea, más que una cosa,
Son varias cosas, mis amados hermanos, que vienen a conformar un gran ataque. La Biblia dice que Babilonia se convirtió en guarida de toda ave inmunda y de todo espíritu inmundo. Y cuando mencionan las aves inmundas, mis amados hermanos, la Biblia también habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, 9, por ahí, del cuarto jinete. Y el cuarto jinete, el cuarto caballo también, es un caballo amarillento. Y dice que a ese se le dio, mis amados hermanos, la autoridad para atacar con las fieras. Amén, con bestias. Y cuando vamos a escudriñar la Biblia habla de una bestia, bueno, habla de varias bestias, pero hay una que es la que yo quiero mencionar y habla de la avestruz. Y la avestruz, dice la Biblia claramente que es un ave inmunda que habita, mis amados hermanos, en Babilonia, pero da una característica. Escuchen qué tremenda esa característica que da de la avestruz. Que la avestruz dice que es un ave sin entendimiento. Pero escuchen por qué dice que es un ave sin entendimiento. Porque cuando pone sus huevos, dice que los pone sobre la tierra, en donde cualquier animal, y escuchen esto es lo peor, hermanos, o aún ella misma los puede pisotear, los puede aplastar. Sin entendimiento, solita destruye a sus propios hijos, solita destruye a sus propias crías. Esto es, mis amados hermanos, por lo que estamos entendiendo exactamente un falso testimonio. Amén. De que lamentablemente por nuestras mismas acciones, solitos, mis amados hermanos, destruimos a aquellos que amamos. Solito les enseñamos cuál es el camino, mis amados hermanos. Y miren, uno de estos días, créanme que me quedé con la boca, ayer fue, con la boca abierta. No voy a mencionar nombres, que Dios me libre. Y de una vez les aclaro, ¿verdad? No es ninguno de ustedes, para que no se van a quedar pensando, de plano, por mí lo va a decir. No, nada que ver con ustedes ni con la iglesia. Pero me quedé sorprendido, mis amados hermanos, que viene un hijo de su papá, ¿verdad? Y de su mamá. Y le dijo a su padre, le dice, yo ya no sé si creo en Jesús, no sé si esto de Dios es cierto. Y sorprendente, mis amados hermanos, ¿por qué lo sé? Porque el mismo padre se graba diciendo esto, por eso lo sé. Y dice que cuando su hijo vino a él a decirle, hijo, no creo, que el hijo le dijo, no creo en Jesús, no sé si eso sea cierto, el padre le responde y le dice, hijo, te felicito, le dice, porque eso quiere decir que tienes la capacidad para caminar según tu propia fe, le dice. ¿Qué fe si le está diciendo que ya no cree? Y luego viene el hijo y lo mismo, es que yo no, es como lo que hablamos también uno de estos días en la iglesia. Si quieren, mis amados hermanos, por lo que el ejemplo que estoy poniendo, pues destruirse solos, destrúyanse, pero no estén estorbando a los hermanos de verdad. Porque luego viene el hijo y dice, ahí está, si ustedes quieren buscarlo, pero no les voy a decir quién es, ¿verdad? Y dice que Jesús no es alguien, que Jesús no es una persona, así como se los voy a decir, así lo dice, que Jesús es un set de ideas, en donde al juntar todas las ideas, ahí se forma, pero que Jesús no es una persona, dice. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Por el falso testimonio. El falso testimonio que ustedes y yo como padres podamos dar va a estorbar a nuestros hijos. Y cuando ustedes y yo menos lo sintamos, lo mismo que nosotros estamos haciendo, lo mismo van a hacer nuestros hijos. ¿Y cómo les vamos a poder poner un alto? Si probablemente hasta nosotros mismos los llevamos, les enseñamos cómo se hacían las cosas. Entonces, la importancia de un verdadero testimonio, mis amados hermanos, de cuidarlo, es que detrás van los hijos. ¿Qué decía, mis amados hermanos? La cita que leíamos de que si está atada la madre, hablando del asna, ¿verdad? No van a pensar que estoy hablando de alguna mujer de usted. Así, si la madre está atada, el pollino también está atado. Si el padre está atado, el hijo también está atado. Entonces creo que hay demasiadas bases bíblicas importantísimas para darnos cuenta que delante de quién
deberían de ser los primeros de los cuales deberíamos de guardar nuestro testimonio delante de aquellos con los que vivimos, mis amados hermanos. Yo meditando en esto les puedo decir, por lo menos hay, ¿cómo lo digo? Bueno, vamos a decir, hay dos entidades, vamos a decirlo así, que pueden decir la verdad de nuestro testimonio. Número uno, nuestra familia, con los que vivimos. Ellos pueden decir la verdad de cómo somos nosotros. Y número dos, los celulares. Dos entidades, o una entidad y una cosa, si lo quieren ver así, que pueden decir la verdad de quiénes somos nosotros. Ay, no sé si decirles esto o no, mis amados hermanos, pero miren, bueno, se los voy a decir. En la actualidad, todos aquellos teléfonos que son llamados teléfonos inteligentes, tienen algo, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos almacenar cualquier tipo de cosa en el celular. Luego no lo queremos o sabemos que son cosas malas, que no deberíamos de tenerlas, y las borramos. Y cuando alguien viene y busca, no encuentra nada. Pero ¿saben ustedes qué? Todo, absolutamente todo, lo que ustedes y yo guardemos en los celulares, aunque lo borremos, nunca se borra. Siempre, mis amados hermanos, permanece en el aparato. Y se han llegado, mis amados hermanos, a descubrir cosas que les digo que no les puedo decir que si se las cuento no lo creerían, porque ustedes bien saben qué es lo que han borrado de sus celulares, mis amados hermanos. Se han llegado a descubrir cosas que si ustedes y yo las supiéramos, ni por la cabeza se nos pasaría que el hermano, que la hermana, que el pastor, que la pastora son capaces de hacer eso. Entonces, si alguien puede decir la verdad de quiénes somos, del testimonio que damos, son los celulares. ¿Y quién más? Pues la familia con la que vivimos. ¿Quién más, mis amados hermanos, puede decir si somos perezosos? Pues nuestros padres, nuestros hijos. Si mi mamá, mi papá, mi hijo a las 12 se va levantando. ¿Quién más puede saber eso? ¿Quién más puede saber, mis amados hermanos, si en la casa oramos o no oramos? ¿Quién más puede decir si en la casa somos gritones o no somos gritones? ¿Quién más puede decir si en la casa pasamos sin hablarnos tanto tiempo? ¿Quién más? Aquellos con los que vivimos. ¿Quién más puede decir si somos pacificadores? ¿Quién más puede decir si cuando hay un problema antes de alegar llamamos y oremos? Solo con los que vivimos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es por eso la importancia de entender lo que la Biblia dice, que el juicio inicia en la casa. ¿Por qué? Porque solo aquellos con los que vivimos saben si, escúchenme lo que les voy a decir, son tapaderas o no son tapaderas. Y les digo algo con todo respeto, pero con toda la autoridad que tengo como su pastor, la mayoría de nuestros familiares son tapaderas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades, y por eso lo digo con autoridad y libertad, yo les he preguntado a los jóvenes, ¿y tus papás saben esto? Sí, dicen. Y los papás saben el estilo de vida que los hijos llevan y no se acercan a nosotros como pastores a buscar una solución para la salvación de las almas de sus hijos. Luego, cuando uno se da cuenta y corrige, es un mal pastor. Enojado, chifleta, ya como se los decía ayer, yo ya estoy cansado de todo eso, mis amados hermanos. Si todo lo que se predica, estamos hablando ahorita del falso testimonio, es para abrirles el entendimiento y que vivamos como a Dios le agrada. ¿Por qué la Biblia dice que si hacemos el bien, nadie nos podrá hacer daño? Porque así es, mi amado hermano. Si tú y yo vivimos de una forma irreprensible, ¿quién nos podrá acusar? Nadie nos podrá acusar. Pero si tú y yo vivimos sin guardar el testimonio, cualquiera, mis amados hermanos, gente que ni nos conoce, nos va a acusar. Gente, mis amados hermanos, a la que probablemente ustedes y yo no conocemos.
pero probablemente ellos sí no nos conocen y conocen a algún familiar o conocen a los pastores y vienen y cuentan, mis amados hermanos, un montón de cosas de algunos de ustedes que uno se queda con la boca abierta. Y cuando uno se da cuenta, ¿y usted cómo sabe eso? Porque yo soy su vecino, porque yo soy su vecina. Y créanme, hermano, uno se queda... En una oportunidad, la pastora y yo llevamos un aparato para arreglarlo. ¿Por qué? Porque uno de ustedes de la iglesia nos dijo, pastor, allá arreglan. Y fuimos. Y recomendados por uno de ustedes, ¿verdad? Y cuando llegamos con la persona que arregla, nos dice, la verán usted, esa persona que lo mandó, ese sí es mal hablado, van. La verán, dijimos nosotros. No nos sorprendió. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es. Pero imagínense que la gente de afuera, cuando yo llegué, me presenté como pastor, mis amados hermanos, y sabía que la persona que nos mandó era oveja de nosotros, porque íbamos con la pastora, y eso nos dice, usted, pero ese sí es bien mal hablado, ¿va? No nos sorprendió, ¿por qué? Porque era cierto. Entonces, mis amados hermanos, démonos cuenta, y repito esto, de que una de las razones por las cuales, mis amados hermanos, muchas veces no logramos levantar nuestro nivel espiritual es como consecuencia del mal testimonio, y el mal testimonio lo mantiene a uno en cárceles. La Biblia muestra que cuando metieron a la cárcel a José, se lo decía yo uno de estos días en la iglesia, pasaron, mis amados hermanos, aproximadamente 13 años José pasó en la cárcel. ¿Y por qué José pasó 13 años en la cárcel, mis amados hermanos? Porque José era muy orgulloso. Porque José, mis amados hermanos, tenía un problema. ¿Y cuál era el problema de José? Que José quería que su papá, su mamá y sus hermanos se postraran delante de él. Cuando ya José sale de la cárcel, imagínense, aún así todavía, ¿no? Como que le quedó un poquito ahí, y manda a llamar a su padre, le dice, díganle a mi padre que venga, y que venga a ver toda la gloria que tengo. Sí, gran gloria, pero lo que no se acordó fue que esa gloria la tenía en Egipto, esa gloria la tenía en el mundo. Y al final, él mismo dice, juramenta a sus hermanos, de que cuando él falleciera y que el pueblo saliera de ahí, que hicieran favor y que no lo enterraran ahí, que lo enterraran en su tierra. Entonces, mucha su gloria, sí, pero en el mundo. Pero ¿de qué me sirve a mí tener una gran gloria, un gran testimonio delante de la gente del mundo? Si delante de Cristo, mis amados hermanos, sigo siendo no solamente un pecador, sino alguien que practica el pecado, ¿de qué me sirve un falso testimonio? Cuando venga, mis amados hermanos, este periodo con el que empezamos la base bíblica de Apocalipsis capítulo 12, del periodo tribulacionario, muchos de los que se queden no tendrán, mis amados hermanos, la autoridad de poder vencer al maligno con su palabra y menos con su testimonio. ¿Por qué? Ay, Dios mío, qué tremendo. Por el falso testimonio con el que lamentablemente siempre vivieron. ¿Qué nos cuesta, mis amados hermanos, ser sinceros? Mire, pastor, mire, pastora, Señor, Dios Todopoderoso, perdóname. Reconozco que soy un hipócrita. Reconozco que me gusta hacer las cosas a mi parecer. Reconozco que no me gusta que me aconsejen, menos los pastores. Reconozco que cada vez que predican, todo lo tomo personal. ¿Y qué decía la profecía ayer? Ya quítate de enfrente, quítate, deja que yo vaya adelante. Solo así entenderás, parafraseado, el por qué los pastores predican lo que predican, y entenderás por qué yo morí en la cruz. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Eclesiastés? Que las palabras de un pastor dadas por un maestro son como clavos, mis amados hermanos. O sea que si cuando alguien, en este caso yo, que soy el pastor de usted, está hablando algo y te duele, por algo te duele, mijito, por algo te duele, mamadita. ¿Por qué? Porque no eres humilde en reconocer cómo estás viviendo y cambiar. Amén. ¿Qué se puede hacer, mis amados hermanos? Nada más que cambiar, nada más que dar un buen testimonio. Y el buen testimonio, mis amados hermanos, se da delante de la familia, delante de Dios. Y entonces se cumplirá lo que está escrito, me parece que es en el libro de los Hechos, de que Dios mismo dio testimonio de David
Y por eso David llegó a ser un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios desecha a Saúl, una de las palabras que le da al profeta Samuel le dice: y yo me levantaré un hombre conforme a mi corazón. Y esta es la clave: un hombre que hará en todo mi voluntad. ¿Por qué, mi amado hermano, muchas veces tú y yo no podemos elevar nuestro nivel espiritual? Porque no nos gusta que nos corrijan. Y si no nos gusta que nos corrijan, entonces ¿qué autoridad vamos a tener para poder corregir a los que vemos que están equivocados? Ninguna. Decía el apóstol el día de hoy, que está en el retiro de Los Ángeles, que si, mis amados hermanos, si nosotros, hablando de... No fue el apóstol, ya me acordé, fue un estudio de pastores que me conecté el día de hoy. El hermano, el pastor que estaba predicando decía, él hablaba acerca de los diezmos, pero yo te voy a poner el ejemplo, que si, recuérdense que estaba hablando con pastores, y él decía, si nosotros que somos pastores no damos el diezmo, ¿cómo pretendemos que las ovejas diezmen? Entonces yo te pongo el mismo ejemplo acá, no del diezmo, ¿verdad? Si nosotros que somos, mis amados hermanos cristianos, no nos gusta que nos corrijan, entonces ¿cómo podemos pretender que alguien que no es cristiano vamos a tener la autoridad para corregirlo o evangelizarlo y presentarle al Señor? Si, mis amados hermanos, probablemente nos conocen y no nos conocen por cristianos, sino nos conocen, tampoco vamos a decir por mundanos o paganos, pero por el testimonio que damos, la gente ni se imagina, ni se le ocurre que podamos ser cristianos. Ay, Dios mío, miren, a mí el tiempo ya se me fue y les digo, ni siquiera he tocado nada de lo que les tenía para dar el día de hoy en la presentación, pero en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, por muy dura que parezca la palabra que les estoy dando, pero algo sí les digo, pero es verdad. Si no fuera verdad, no estuviera escrito, mis amados hermanos, en la Biblia. Y por cuanto está escrito, lo que nos toca a ti y a mí es obedecer lo que está escrito. La Biblia habla de Esdras. Esdras, mis amados hermanos, dice la Biblia que era un escriba. Pero este escriba dice que él se ponía a escudriñar la palabra, mis amados hermanos, para predicarla, para vivirla, mis amados hermanos, y para enseñarla. Y lamentablemente, mis amados hermanos, la mayoría de nosotros no estudiamos la Biblia, no escudriñamos la Biblia. Entonces, ¿cómo pretendemos, mis amados hermanos, recibir el testimonio que las Escrituras nos dan de Jesús si ni lo hacemos? Recuérdense que el mismo Jesús le dijo a los fariseos, y miren qué tremendos sean los fariseos, hermano. Ustedes, les dice, escudriñen la Escritura porque les parece que en la Escritura hay vida eterna. Y parafraseado, bien hacen. Eso no lo dice el Señor, pero eso se lo digo yo. Bien hacen. Pero esa Escritura que ustedes escudriñan porque les parece que en ella hay vida eterna, que así es, en esa Escritura hay vida eterna, esa Escritura habla de mí. Esa Escritura es mi testimonio y a mí no me quieren recibir. Entonces, ¿para qué escudriñaban? Si de quien hablaba, mis amados hermanos, no lo querían recibir. Me recuerdo del etíope, mis amados hermanos, que dice en la Biblia que el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó porque el etíope estaba ahí, o eunuco, era un etíope eunuco, es el mismo. No entendía lo que estaba leyendo. Y viene Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le responde el eunuco. No, le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Mira, para empezar le dice, no sé. Estaba leyendo Isaías, el libro de Isaías, si el que escribe está escribiendo de él o de alguien más. No estaba escribiendo de él, estaba escribiendo de Jesús. Entonces el etíope no sabía si escribía de él o de alguien más, mas sin embargo, imagínense, tenía la sospecha de que no era solo de él, y no era de él, era de Jesús. Entonces viene la Biblia y muestra que Felipe se sube al carruaje y le explica y entendió de quién estaba hablando. Entonces cuando entendió,
creyó y automáticamente el mismo Espíritu lo motiva a que se bautice, lo motiva a hacer las cosas bien. Pero ¿en qué momento? Cuando entendió, cuando alguien le explicó, mis amados hermanos. Pero lamentablemente nuestro problema es de que no dejamos que la gente nos explique las cosas, mis amados hermanos, porque solo medio nos están explicando y ya lo agarramos personal. Si al final el evangelio es para nosotros, el evangelio es personal, mis amados hermanos. La Biblia dice, y lamentablemente por causa del tiempo yo tengo que terminar, ya llevo 1 hora predicando, pero escuchen bien. Yo sé que ustedes saben esta cita. Miren, la Biblia dice, buscad la paz. Amén. Vamos a ver si la encontramos, mis amados hermanos. Y la santidad. No es esta, todo es al revés. Normalmente siempre busco la cita al revés. Pero usted dice, buscad la paz y la santidad. Amén. Sin la cual, dice claramente, nadie verá al Señor. Vamos a ver. Aquí está. Hebreos 12:14. Escuchen bien, pues dice. Pónganle atención. Si tienen ahí su Biblia, abran su Biblia. Con esto voy a terminar. Hebreos 12:14 dice. Busquen la paz con todos. Amén. Vean que cuando dice esa palabra busquen, ¿está hablando en plural o está hablando en singular? Yo creo que todos concordamos porque lo sabemos, ¿verdad? Está hablando en plural. Dice busquen, no dice busca, dice busquen. Pero no es eso lo que les quiero dejar en su corazón. Dice, pónganle mucha atención, pues dice, busquen la paz con todos. Hay una coma. Luego dice, y la santidad, y escuchen lo que dice a continuación, sin la cual, no dice sin las cuales. O sea, si dijera sin las cuales, estaría hablando de la paz y la santidad. Sino dice, busquen la paz con todos, coma. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí esto nos deja claro que sin santidad no vamos a ver al Señor. La santidad, escuchen bien esto, es un potencializador para ver al Señor. Pero la paz es un potencializador para vivir en santidad. Amén. Y entonces, si no tenemos paz, no hay santidad. Y si no hay santidad, no es paz y santidad, no, solo santidad. Porque ahí dice claramente, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿qué paz? Potencializador de la santidad tendrá alguien que sabe que no está haciendo bien las cosas. ¿Qué paz tendrá alguien que según su propia opinión está haciendo bien las cosas? Ninguna. ¿Y qué santidad va a tener si no hay potencializador llamado paz? Ninguna. Entonces, con todo respeto digo esto, que ni se nos ocurra que vamos a ver al Señor si no tenemos paz, potencializador de la santidad. Y si no tenemos santidad, no lo vamos a ver en el arrebatamiento. Mucha gente lo va a ver cuando venga en su segunda venida. Entonces yo tengo que terminar, repito, por causa del tiempo, mis amados hermanos, pero les dejo esto en su corazón. El falso testimonio, bíblicamente hablando y humanamente hablando, o sea, según las leyes humanas, merece cárcel. ¿Por qué? Porque el falso testimonio es un delito. Lo leímos en Apocalipsis, mis amados hermanos, capítulo 12, falso testimonio de palabra, pero falso testimonio de vida. Así que esto es lo que guarda la túnica sacerdotal. Por eso nos es importante, mis amados hermanos, tener esas vestiduras sacerdotales. No solamente la armadura de Dios, que también es importante, también la vestidura sacerdotal. Porque la armadura de Dios sirve para estar firme contra las acechanzas del diablo.
pero la vestidura sacerdotal nos guarda de adentro, mis amados hermanos. Hoy escuchaba algo que alguien decía y él decía: mi padrino me dijo que la única cárcel, decía, que tiene las cerraduras por dentro es la adicción. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas con la adicción? Que aquel que la padece no la reconoce. Todo el mundo se da cuenta que es adicto, menos el adicto. ¿Cuál es el gran problema con el falso testimonio? El mismo, mi amado hermano, que todo el mundo se da cuenta de que damos mal testimonio, menos nosotros. ¿Por qué? Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que por creernos sabios, mis amados hermanos, muchos nos hicimos necios. Que Dios nos libre. Y si tienes pastores, mi amado hermano, pues reconoce su autoridad. Y la autoridad de un pastor no se reconoce solamente cuando: qué chulo cantás, mijito, qué chulo hiciste esto, te bendigo. No, la autoridad también se reconoce cuando nos corrigen. Y ahí es el gran problema de todos nosotros los seres humanos. No nos gusta. ¿Y qué se la cree, pues? ¿De qué se lleva? Si él hace lo mismo. Pero hay muchas diferencias, mi amado hermano, lo hablábamos ayer, entre que a Jesús le presenten una mujer desnuda y que nos la presenten a nosotros. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque él no pecó. Y nosotros, que Dios nos libre. Pero muchos cristianos aún siguen siendo practicantes del pecado. Entonces ahí está la gran diferencia, que uno vivió en santidad. Y lamentablemente muchos cristianos no han entendido el privilegio que Dios nos da, mis amados hermanos, de vivir en santidad. Tengo que terminar. Amén. Amén.